por asistir a una faena de matemáticas más. Y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Joaquín Tey Carrera. Es profesor del Departamento de Matemáticas de aquí de la UAM Iztapalapa. Pertenece al área de análisis aplicado. Es especialista en teoría de las gráficas, en análisis combinatorio, y sus temas de interés son la teoría de las gráficas y los diseños combinatorios. Y hoy nos va a hablar de un acercamiento a la teoría de Ramsey. Vamos a escucharlo con atención. Gracias a las organizadoras por invitarnos a dar la plática. Les voy a hablar sobre teoría de Ramsey. En términos generales, lo que dice la teoría de Ramsey es que si tienes una estructura suficientemente grande, esa estructura contiene una superestructura que satisface una propiedad especial. La teoría de Ramsey se enmarca dentro de la combinatoria y sus orígenes son relativamente recientes, en los años 30 del siglo XX, siglo pasado. Y los principales impulsores de esta teoría fueron dos matemáticos húngaros, Paul Erdős y George Sekeres. Esta teoría tiene aplicación en varias ramas de las matemáticas. De hecho, lo que voy a hacer el día de hoy es mostrarles algunos ejemplos que traté de buscarlos lo más sencillo posible, que se pueden presentar en distintas de estas ramas, como estoy mencionando ahí, que puede ser la teoría de números, el álgebra, la geometría, la topología, la teoría de conjuntos y la lógica. De hecho, ¿por qué se llama teoría de Ramsey si los impulsores fueron Erdős y Sekeres? Pues porque Ramsey, que fue un matemático inglés, en años anteriores demostró en un contexto de la lógica el teorema fundamental del que voy a hablar dentro de un rato. Pero esto, Erdős y Sekeres, pues para darle crédito a Ramsey, pues le pusieron a esta teoría el nombre de Ramsey, ¿no? Entonces, para empezar, dos resultados básicos tipo Ramsey. El principio de Dirichlet, que lo que dice es que si distribuimos n más 1 objetos en n cajas, entonces en al menos una caja debe haber dos objetos, lo cual es bastante natural. Un poco más fuerte es el principio fuerte de Dirichlet, que ahora si distribuimos un número mayor de objetos, exactamente kn más 1 objetos, entonces en n cajas, entonces en al menos una de ellas debe haber k más 1 objetos. Conviene para la plática pensar en coloraciones. O sea, este principio de Dirichlet se puede renunciar en que si coloreamos n más 1 objetos con n colores, entonces lo que va a suceder es que al menos dos objetos van a tener el mismo color. Y el otro principio se puede expresar en términos de coloración, de una forma análoga. Si coloreamos kn más 1 objetos con n colores, entonces al menos k más 1 de ellos tendrán el mismo color. Vamos a empezar con un par de ejemplos sencillos. Esto es más o menos claro. Si tienes 3 personas, siempre hay 2 del mismo sexo. ¿Eso está claro? ¿Quién sabe, verdad? O sea, estoy asumiendo que solamente hay 2 sexos, femenino y masculino, ¿no? Que en la práctica no tiene por qué ser, pero si solo son 2 sexos, tenemos 2 cajas. Una caja donde vamos a echar a las mujeres y otra a los hombres. Si son 3 personas, pues al menos 2 son mujeres o al menos 2 son hombres. ¿Sí? Un ejemplo un poquito más complicado, pero también bastante conocido, es que si tienes un grupo de 6 personas cualesquiera, siempre hay 3 de ellas que o bien son mutuamente conocidas o mutuamente desconocidas. Para probar este resultado, en el contexto natural para hacerlo es
son las gráficas. Vamos a suponer que tenemos, claro, las personas las voy a representar por puntos, son 6 puntos. Y entonces vamos a dibujar la gráfica completa con 6 vértices, o sea, aristas, todos contra todos. Ahí está, ¿no? Entonces, cada persona es un punto. Y entonces, entre cualesquiera dos personas hay una relación. O sea, voy a definir una dos-coloración en esa gráfica completa de 6 vértices. Y la regla de coloración, ¿cuál va a ser? Si dos personas, o sea, esta es la persona 1, la persona 2. Si dos personas se conocen, voy a darle color rojo a la arista entre ellos. 1 y 2 se conocen. Y si no se conocen, les voy a dar color azul. Por ejemplo, vamos a suponer que 2 y 3 no se conocen. Entonces, en el contexto de decoloraciones, ¿qué me está diciendo este resultado? Que no importa cómo colorees con dos colores, las aristas de esta gráfica, siempre que va a aparecer, pues un triángulo monocromático. ¿Sí? ¿Qué significa que hay un triángulo monocromático? Que 2 a 2 en ese triángulo las personas o no se conocen o sí se conocen entre sí. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Pues usando el principio fuerte de Dirichlet. Vamos a agarrar un vértice de esa gráfica. De ese vértice, ¿cuántas aristas salen? 5. Pues 5, ¿verdad? Entonces, 2, 3, 4 y 5. Ahora, esas 5 aristas están coloreadas con dos colores. Entonces, por el principio fuerte de Dirichlet, si coloreas con dos colores, 5 aristas, al menos ¿cuántas tienen que estar del mismo color? Pues 3 al menos. Sin pérdida de realidad, podemos suponer que estas 3 son de color rojo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con las aristas que hay entre estos 3 vértices? Si alguna de estas aristas es roja, ya ha aparecido el triángulo monocromático, rojo. Y en caso contrario, ¿qué va a aparecer? Pues un triángulo monocromático azul. Entonces, esa es la prueba de este resultado, usando el principio fuerte de Dirichlet. Les prometí un poco de magia, entonces ahora viene la parte de la magia. No sé si me va a salir o no. Lo que voy a hacer es un truco con un juego de cartas. El truco se llama la quinta carta. Entonces lo que voy a hacer es bueno, vamos a barajear las cartas, a barajarlas. En fin, están barajadas, ya no estoy haciendo trampa. Entonces lo que voy a hacer es a una persona cualquiera de ustedes le voy a decir que escoja 5 cartas cualesquiera. A ver, por ejemplo, ella, que no la conozco. Tú escoges 5 cartas, que yo las vea. Entonces necesito un asistente que me ayude. O sea, todo mago tiene un asistente, ¿no? El asistente que voy a escoger es Night. Entonces le voy a pedir que cuando ella escoja las 5 cartas, escoge 5 cartas, se las dé a Night. Y mientras voy a platicar un poquito sobre qué situación es la que tenemos, ¿no? El juego de 5 cartas, lo que voy a hacer es adivinar una de las 5 cartas. En este paquete de cartas hay 5 palos. Digo, perdón, 4. Son 4. Entonces, los 4 palos son picas, corazón, trébol
diamante. Cada palo tiene 13 cartas, ¿sí? Cada palo son 13. Entonces, en total lo que tengo son 52 cartas. Entonces, no sé si el asistente ya acabó. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de adivinar cuál es la carta que está ahí. Entonces, para eso me tengo que concentrar. O sea, me tengo que comunicar con más allá. A ver qué tal. No se desesperen. Hay un poco de interferencia, me están diciendo que mañana va a ganar Trump. Con esto, a ver, déjame ver si voy bien. Lo que tienes ahí es un trébol. Sí. Ok, voy bien. No. Entonces, es el 7 de trébol. Entonces, adiviné la carta. ¿Cómo fue que lo adiviné? La forma obvia que no funciona es, seguramente ustedes estarán pensando, es que Naid de alguna forma me estuvo diciendo cómo adivinar la carta. Y si es cierto, o sea, todo el mérito del truco lo tiene Naid, porque Naid lo que hizo fue codificar con estas 4 cartas la carta que tiene ella en la mano. Entonces, ¿cómo lo hizo? Les voy a poner el ejemplo concreto. O sea, lo que tengo es el 3 de diamante. Ahí está. Esas son las 4 cartas que me dieron. Y me las dieron en cierto orden. Lo que sucede aquí es que si tienes 4 palos y 5 cartas, por el principio débil de Dirichlet, al menos 2 de esas cartas tienen que ser del mismo palo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces lo que hizo Naid fue decidir primero qué palo, cuál es el palo de la carta que vamos a adivinar. Entonces me puso al frente, me puso esta carta. Porque como tiene que haber algún palo repetido, pues esta fue la que me puso enfrente. Entonces, con estas 3 cartas, me describe cuál es el trébol que tiene ella en la mano. De hecho, antes de verlo, la forma obvia de haber codificado es, si tiene 52 cartas y me dan 4, lo que son las cartas desconocidas son 48. Y uno podría pensar, pues con 4 cartas, se asocia una permutación de las 4 cartas a cada elemento de la baraja, a cada uno de estos 48 cartas, y de alguna forma esa permutación describe la carta que tiene ella, pero no funciona, porque con 4 cartas el número de permutaciones
es bastante más chiquito, o sea, 4 factorial es 24, y es bastante más chico que 48, o sea, esa forma obvia de codificar no funciona, ese es un truco más sofisticado. Entonces, aquí vamos a usar un poco de aritmética modular. Cada palo tiene 13 cartas, entonces, si colocan las 13 cartas sobre una circunferencia, le da cierto orden cíclico. 2, 3. Completa primera actividad. No ocupen. Ahí están las 13, ¿verdad? 1, 2, 3. Ahí están las 13 cartas. Fíjense que cualesquiera dos cartas que se agarren en un palo, digamos, la Q y el 6, siempre hay una forma más corta de llegar a esos dos números. Y esa distancia de la que estoy hablando sobre esta circunferencia, lo más grande que puede ser es 6. ¿Sí lo ven? Y por otro lado, con la última carta, ella me dijo el palo de la carta que hay que adivinar, y con estas tres, perdón, con la última, y con estas tres, el número de permutaciones posibles es 3 factorial, que es 6. Entonces, cada orden de estas cartas me dice, yo puedo representar la distancia 1, la 2, la 3, hasta la 6. Entonces, ella me lo dio en este orden. En nuestro convenio, este orden representa, pues, a ver, vamos a, ¿es el cuál? Bueno, a ver, estamos en el, me dio el 4 de trébol, que es este, y entonces lo que tenía que adivinar era el 7. Entonces, este número, este orden de estas tres cartas, representa el 1, 2, el número 3, la distancia 3. Entonces, me da esta como primera carta, le sumo 3 y ya adivino la... ¿Sí se entendió el truco? ¿Más o menos? Ok. Bueno. Vamos a seguir haciendo magia, pero ahora un poco más seria, ¿no? Ahora sí vamos a las matemáticas. Bueno, primero una primera aproximación del teorema de Ramsey. O sea, me voy a aproximar gradualmente al teorema general. Primero voy a poner un caso particular, que lo que dice es que si tienes t enteros positivos, existe un entero muy grandote n, tal que si un conjunto tiene al menos esos n elementos y coloreamos los subconjuntos de tamaño 2 de ese conjunto grande con t colores, entonces existe un I y un PI subconjunto, o sea, un subconjunto de tamaño PI, tal que todos sus subconjuntos de tamaño 2 tienen el color I. ¿Ok? No se preocupen si ahorita no entienden, lo voy a poner suficientes ejemplos. Y por definición, el número más pequeño que cumple esa propiedad lo voy a llamar número de Ramsey para esa colección de números desde P1 hasta Pt. Por ejemplo, ¿qué hicimos hace un rato? Hace un rato probamos que si coloreas las aristas de K6, ¿sí? De K6, que es la completa de orden 6, si coloreas sus aristas con dos colores, entonces siempre aparece un triángulo monocromático. Eso en este contexto, ¿qué quiere decir? De hecho, a ver, y otra cosa, la completa de 5 vértices no cumple esa propiedad. O sea, si se agarran la completa de 5 vértices, esa me perdió el... Ah, se cayó el campo. Sí. Bueno, no importa. Aquí tengo más. Tienen la completa de 5 vértices. Entonces, vamos a colorear. Se pueden colorear sus aristas con dos colores, de tal forma que no se forme el triángulo monocromático. ¿Sí?
es una dos-coloración de las aristas de K5 que no deja triángulos monocromáticos. En ese sentido, el número 6 es un número justo para esa propiedad. O sea, una manera de encontrar un número de Ramsey, o sea, aquí lo que estoy calculando es, lo que estoy afirmando es que el número de Ramsey con estos parámetros es exactamente 6. ¿Por qué es exactamente 6? Bueno, por lo que hicimos hace un rato es menor o igual que 6. Y como K5 no cumple esa propiedad para estas dos coloraciones en particular, estamos probando que ese número de Ramsey es 6. O sea, ¿cómo se interpreta esto? Si coloreas las aristas de una completa orden 6 con dos colores, entonces o parece, el número de colores es el número de numeritos que aparecen entre paréntesis. Ese es el número de colores. En este caso son dos números, que es 3 y 3. Si coloreas con dos colores, o aparece bien un triángulo rojo o un triángulo del otro color. El principio de Dirichlet, a ver, también, ¿esto qué es? Si pongo esto, 1, 2, 3. Me estoy yendo, pero este ejemplito lo vamos a hacer para dentro de un rato. Ok, entonces vamos a aplicar ahora ese teorema de Ramsey que acabo de mencionar. Y voy a poner un ejemplo del álgebra. Voy a demostrar una propiedad de semigrupos finitos. Un semigrupo finito es una estructura algebraica muy sencilla, es un conjunto finito dotado de una operación asociativa que la voy a llamar producto. Eso es un semigrupo finito. Entonces, un elemento en el semigrupo es idempotente si al multiplicarlo por sí mismo es el mismo elemento. Y lo que voy a probar usando teoría de Ramsey es que todo semigrupo finito tiene un elemento idempotente. O sea, un elemento que al multiplicarlo por sí mismo da el elemento. Entonces, la prueba es muy sencilla. Supongamos que tenemos un semigrupo G finito. Vamos a suponer que el orden del semigrupo es n. ¿Sí? Entonces, para probar lo que quiero, voy a usar un número de Ramsey. El número de Ramsey que voy a usar es este. Estos tres que estoy poniendo acá están ahí en esa lista n veces. ¿Qué significa este número de Ramsey? ¿Cómo se interpreta? Este número vamos a llamarle n grandote. Que si coloreas la completa de orden, o sea, las aristas de esta gráfica completa, con este número de vértices, lo coloreas con n colores, n chiquitos colores, entonces, ¿qué va a aparecer? Al menos un triángulo monocromático. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la regla? O sea, tenemos que establecer una regla de coloración para las aristas de esa gráfica. Bueno, y antes de eso, si tienes un elemento del grupo X a la Y, se interpreta como multiplicar X consigo mismo Y veces, ¿no? Eso es X a la Y. ¿Ok? Si tienen, ahora, los vértices de la gráfica son los numeritos desde el 1, el 2, el 3, hasta ahí. Ahí tengo n grandes vértices. ¿Cómo voy a colorear? ¿Cuál es la regla de coloración? Pues, si tienes dos vértices en general, dos vértices I y J, en esa gráfica completa,
tienes una arista entre ellos, y el color que le voy a dar va a ser un elemento del grupo. ¿Qué elemento del semigrupo? ¿Qué elemento? Pues sin pérdida de realidad podemos suponer que la I es menor que J, pues el color que le voy a dar a esa arista es el elemento. Ya aparte, a ver, empecé mal la demostración. Bueno, no continúe mal, no continúe en acá, te tienes que agarrar un elemento, bueno, del semigrupo, y entonces el color que le vas a dar aquí es el color X a la J menos I. ¿Ok? Lo que estoy definiendo es una coloración, una N coloración en el conjunto de todas las aristas de esa gráfica completa. Claro que no tienen por qué aparecer todos los colores, pero eso no importa. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Ramsey? Que después que realice esta N coloración, tiene que aparecer un triángulo monocromático, ¿verdad? Entonces, esta es I, esta es J, por aquí tengo otro vértice. Entonces, tiene que aparecer un triángulo monocromático. Y este es K. Son los vértices I, J, K, que sin pérdida de realidad, I es menor que J y J es menor que K. Y en tal caso, el color de esta arista, ¿quién sería? Es el elemento X a la K menos I, que como es el mismo color que este, el elemento X a la K menos I es el mismo que X a la J menos I, y lo mismo para este. Este es X a la K menos J. ¿Sí? Pero ahora, si se toman el producto de X en el semigrupo de X a la J menos I por X a la K menos J, como la operación es asociativa, la ley de los exponentes es válida. Al multiplicar estos dos elementos, eso queda X a la K menos I, que es justamente este. O sea, lo que estoy diciendo es que como estos tres tienen el mismo color, y estoy coloreando con los elementos del semigrupo, estos tres se trata del mismo elemento en el semigrupo. Y entonces lo que tengo es que ese mismo elemento, que lo puedo llamar E, satisface justamente la propiedad que quiero probar. ¿Sí se entendió? Más o menos. Okay. Vamos a ver otro resultado. Ahora sí, un poquito más general, el teorema de Ramsey. Ahora, en vez de colorear los subconjuntos de tamaño 2, que eran las aristas de la completa, voy a colorear subconjuntos de cualquier tamaño que voy a fijar. Entonces, el teorema más general de Ramsey lo que dice es que si tienes T enteros y un R, existe un entero N tal que si tienes un conjunto con N grandes elementos y coloreas todos los subconjuntos de tamaño R, ahora la R no tiene por qué ser 2, puede ser 1, 2, 3, lo que sea. Si coloreas todos los subconjuntos de tamaño R, entonces tiene que existir un PI subconjunto tal que todos sus R subconjuntos son del mismo color, del color I de hecho. Que eso es un poquito más general que lo que mencioné hace un rato, ¿no? De la misma manera, el problema más difícil aquí en la teoría de Ramsey es encontrar el número más chiquito que cumple esa propiedad, o sea, encontrar el número de Ramsey correspondiente, que sería ese que estamos definiendo ahí, donde ahora metí un último parámetro R, que R lo que me estaban indicando es el tamaño del conjunto, del subconjunto, que vas a colorear. ¿Sí? Y ahora sí, el principio de Dirichlet se puede, o sea, esto que voy a escribir algo acá, que tiene que ver con el principio de Dirichlet, que digo es que este número de Ramsey
es igual, bueno, y estoy poniendo N2 en esta lista. Esto es N más 1. Esto es una forma de reescribir, bueno, no exactamente el principio de Dirichlet. ¿Cómo se interpreta este número de Ramsey? Si coloreas los elementos de un conjunto de tamaño n más 1 con n colores, al menos 2 de ellos tienen el mismo color. ¿Sí? Vale, vamos a ver cuánto tiempo. 10 minutos. 10. Bueno, a ver. Vamos a ver un ejemplo de geometría combinatoria. Es el problema del final feliz. No sé por qué se están riendo. De hecho, la historia es muy bonita. Y como yo no sé contar historias, la traje aquí, la bajé de YouTube. A ver, son menos de 3 minutos, ¿eh? A ver, Naís, ¿cómo está esto? Les voy a contar la historia. Bueno, se la va a contar otro. El problema del final feliz tiene su principio en 1933, cuando Esther Klein, una joven estudiante de física en la Universidad de Budapest y entusiasta de las matemáticas, le propuso una prueba a un grupo de estudiantes que se reunían para discutir de matemáticas. Dados 5 puntos en el plano, en posición general, probar que 4 de ellos forman un cuadrilátero convexo. Entre los reunidos estaban 2 de los más brillantes estudiantes de la universidad, Paul Erdos y George Zekeres. Paul comenzaría su doctorado en matemáticas el año siguiente, y George, que también sentía pasión por las matemáticas, se licenció ese mismo año en química, pues lo necesitaban para trabajar el negocio del cuero de la familia. Del mismo modo, Esther tuvo que decidir entre matemáticas o física, ante las dificultades que las mujeres tenían en el acceso a la universidad. Sin embargo, ambos asistían a las reuniones donde trataban problemas de matemáticas. Aquel reto sembraría en George el interés por este tipo de problemas y su retadora. Junto con Paul, escribieron un artículo que se publicó en 1935, donde planteaban el problema y lo generalizaban. Poco tiempo después de la publicación de Paul y George, George se casaría con Esther. Paul Erdos propuso que el problema 1.1 del artículo se denominase problema del final feliz. Y así fue. Aunque George y Esther tuvieron que abandonar su país por ser judíos, acabaron viviendo felizmente en Australia. George como profesor de matemáticas en la Universidad de Nueva Gales del Sur, y Esther enseñando en el departamento de matemáticas de la Universidad de Macquarie. Sus vidas concluyeron casi 70 años después de su matrimonio. George con 94 años y Esther con 95. El deterioro de la salud de Esther incidió en la salud de George. Ambos morirían el mismo día, con menos de 1 hora de diferencia. Aquel reto y sus consecuencias serían uno de los pilares básicos de la geometría combinatoria, donde aquel joven Paul Erdos, que los vio enamorarse, tendrá un papel predominante. Pero esa es otra historia. Ok, ahora sí vamos a ver el problema del final feliz. No se acuerdan que al principio de la plática. Lo que dijo es este. Se conoce en la literatura, se conoce como el teorema de Klein, pero trabajaron en el Erdos y Zekeres, ¿no? Junto con Klein, como acaba de mencionar el profesor, parece español, ¿verdad? Lo que dice el teorema es que si tiene 5 puntos en el plano, posición general, ¿qué significa? Que cualquiera 3 puntos no son colineales. Entonces siempre hay 4 que forman un cuadrilátero. Lo que voy a hacer es usar la prueba. Entonces lo que voy a hacer es tomarme el casco convexo de
de esos n puntos, de esos 5 puntos, en posición general, si el casco convexo es el menor convexo que contiene a esos 5 puntos. Entonces voy a dividir el análisis con respecto a cuántos puntos hay en el interior de ese casco convexo. Entonces, solamente hay 3 posibilidades. La primera posibilidad es que tomes el casco convexo, o sea, es el menor convexo que contiene esos 5 puntos, y que no haya ningún punto en el interior, ningún punto del conjunto de esos 5 puntos en el interior. O sea, los 5 puntos pertenecen al casco convexo. Entonces está más o menos claro que cualquier diagonal en ese polígono, si la trazas, se forma un cuadrilátero. ¿Sí? Ese es un caso. No tienes ningún punto en el interior del casco convexo. El otro caso es que tengas exactamente un punto, pero eso es trivial. Si tienes exactamente un punto en el interior del casco convexo, tienes el cuadrado convexo, pues los 4 que forman el casco convexo. Y el último caso es posible, porque al menos 3 puntos de esos 5 tienen que estar en el casco convexo, es que tengas 2 puntos en el interior del casco convexo. Y entonces, ¿dónde está el cuadrilátero convexo? Bueno, que no, por cierto, no he dicho qué cosa es un cuadrilátero convexo, ¿verdad? A ver, ya casi acabo y no digo lo que es un cuadrilátero convexo. O sea, un conjunto convexo es un conjunto, no sé, vamos a usarlo así, con una propiedad que si te tomas, es una curva cerrada, una poligonal cerrada, digamos, para simplificar, si te tomas cualesquiera 2 puntos en el interior y el segmento que los une, ese segmento está completamente contenido en el interior de esa curva cerrada. Por ejemplo, si tomas, este es un ejemplo de un conjunto de puntos, pues este conjunto, esta curva cerrada, y ella y su interior forman un conjunto que no es convexo. ¿Por qué? Porque si te tomas este puntito que está en el interior y este otro, y el segmento de recta que los une, hay puntos de ese segmento que están fuera del conjunto de cohesión. Entonces, este es un conjunto con todo interior que no es convexo, este sí lo es. Bueno, ya estaba acabando la prueba. Y el último caso, si tienes 2 puntos en el interior del casco convexo, pues pasas una línea que pase por esos 2 puntos y está más bueno. Estoy esbozando la prueba, o sea, estoy saltándome detalles. Ahí está el cuadrilátero convexo en esos 4 puntos. ¿Sí? Ese es el teorema de Klein. Y en el artículo de estos 3 autores generalizaron el problema. Entonces definen como n grande, parametrizado con esta n chiquita, como el menor entero positivo tal que en cualquiera n grandes puntos en el plano, en posición general, siempre hay n, existen n de ellos chiquitos, que forman un polígono convexo. Esa sería la generalización. Y es una conjetura de Erdős y Szekeres, que ese número del que estoy platicando es exactamente esa expresión que está ahí. O sea, si sustituyen la n chiquita por 4, es justamente el resultado del teorema de Klein, que basta 5 puntos en posición general para asegurar que siempre 4 de ellos forman un cuadrilátero convexo. La conjetura sigue abierta hasta el día de hoy. Lo que sí podemos hacer usando teoría de Ramsey es probar, al menos es bastante modesto, que ese número existe. Como me queda poco tiempo, nada más lo voy a dejar ahí. Ese número n es menor o igual que ese número de Ramsey que puse ahí. Por lo menos, al menos quedémonos con por lo menos saber qué dice ese número de Ramsey. Lo que está diciendo es que si coloreo con 2 colores los subconjuntos de tamaño 4 de un conjunto con R vértices, con R puntos, perdón, o bien existen 5 puntos tales que cualesquiera 4 son de un color, o n chiquita puntos tal que cualesquiera 4 son de un color.
el otro color persiste. La prueba está bonita, pero no me da tiempo. Déjenme seguir. Mejor les muestro otro ejemplo, ¿no? O sea, esta idea de tipo Ramsey, si bien lo he marcado en la combinatoria, la idea de estos tipos de resultados de existencia aparecen en las matemáticas en muchos otros contextos, ¿no? Por ejemplo, este teorema de Bolzano, ¿no? El enunciado en sí mismo es de tipo Ramsey. O sea, si tienes una sucesión infinita de números reales, que parece un tanto arbitrario, en esa sucesión infinita hay una propiedad especial. O sea, tienes una subsucesión monótona, finita, infinita de hecho. ¿Sí? Ese es el teorema de Bolzano, que es un resultado de tipo Ramsey, ¿verdad? Lo que voy a hacer es mostrarles, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Sí? 5 minutos, no, así de rápido. Le voy a mostrar la demostración de la versión finita del teorema de Bolzano que acabo de mencionar. A ver, rapidito. Definimos como m el menor entero positivo tal que toda sucesión con ese número de números reales siempre contiene una subsucesión monótona, pero ahora no infinita, sino de tamaño n chiquita. Entonces no voy a probar este teorema. Lo que sí voy a hacer es probar que ese numerito existe usando teoría de Ramsey. Vamos a ver. O sea, lo que afirmo es que ese numerito m grande es menor o igual que ese número de Ramsey que está ahí. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este n grande, es el número de Ramsey, que es este. Bueno. O sea, lo que tengo es Entonces, tomamos n grande puntos, ¿no? Y coloreamos ahora todos las aristas, perdón, las aristas no, los subconjuntos de tamaño 3 que hay en esa colección de puntos. ¿Cuál es la regla de coloración? La regla de coloración. Si tienes una sucesión, ¿no? De n elementos, lo que vamos a hacer es la regla, o sea, si te tomas, que son 3 puntitos, o sea, cada uno de los vértices es un elemento de la sucesión, ¿sí? Entonces, agárrate 3 cuales quieras, ¿sí? Entonces, entre esos 3 hay cierta relación de orden. Entonces, ¿cuáles son los posibles casos que se pueden dar? Por ejemplo, este es uno. Esto lo que indica es que estos 3 es una subsucesión de 3 creciente, ¿no? Otro caso puede ser que este sea mayor o igual que este y este. Cada uno de estos casos representa un color del 3 subconjunto. ¿Ok? Y para cualquier otro caso que no sea uno de estos dos, este es el caso que representa el color rojo, este es el color verde, y cualquier otro caso que no indique esta relación de orden entre esos 3, los voy a colorear de color azul. Lo que estoy definiendo es una 3 coloración de la familia, de todos los 3 subconjuntos de esos n grandes elementos. ¿Sí? Ahora, lo que quiero observar es que el color azul nunca va a aparecer. A ver. Y este resultado es importante, ¿no? Esta n chiquita es mayor o igual que 5. ¿Qué cosa es lo que me dice el teorema de Ramsey?
que si coloreo los tres subconjuntos con ese número de elementos, entonces o aparece un subconjunto de tamaño n chiquita donde todos sus tres subconjuntos son rojos, o aparece un conjunto con n chiquita de elementos donde todos sus tres subconjuntos son verdes, o aparece lo mismo pero con azul. Lo que quiero observar es primero es que el azul nunca aparece, ese color azul nunca va a aparecer. ¿Por qué? La n chiquita es mayor o igual que 5, ¿no? Agárrense 5 elementos, cualesquiera, de la sucesión. Entonces, sin pérdida de generalidad, puede suponer que este es menor o igual que este. Si fuera mayor o igual, el análisis es el mismo. Para no estar en el color rojo, este no puede ser menor o igual. Entonces tiene que ser mayor o igual. Pero para no ser color verde, entre estos tres, aquí no puede ser mayor o igual, porque ya este es mayor o igual. Entonces esto es menor o igual, etc., ¿no? Y este es mayor o igual. Ahora, fíjense en la relación de orden entre estos dos números reales, este que está aquí y este otro. Cualquiera que sea la relación entre ellos dos, falla. Si la relación entre estos dos fuera de menor o igual, ¿dónde falló? Este y este serían de color rojo, no de color azul. Y si fuera mayor o igual, ¿quiénes serían de color verde? El subconjunto de tamaño 3 de color verde sería este y este. Conclusión, realmente en esa tres coloración de los tres subconjuntos solamente o son rojos o son verdes, pero por el teorema de Ramsey tiene que haber un subconjunto de tamaño n chiquita, ya sea que todos sus subconjuntos sean de color rojo o de color verde. Y eso, ¿cuál es la conclusión? Que vas a tener un subconjunto de tamaño n donde todas las subsucesiones de tamaño 3 son o bien monótonas decrecientes o monótonas crecientes. Pero eso justamente caracteriza a las sucesiones monótonas. Una sucesión es monótona decreciente, sí, solo sí, o todas sus subsucesiones de tamaño 3 son decrecientes. Eso. ¿Ok? Más o menos. Bueno, entonces finalizo con una frasecita tipo Ramsey del matemático Moskin, norteamericano, ya falleció. El desorden absoluto es imposible. A la Ramsey, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber una regularidad en una estructura suficientemente grande. ¿Ok? Pues gracias por la atención. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si yo transformo, pongamos un dodecaedro, lo transformo a una gráfica en el planito y quiero colorearlo de que cada, digamos, me formen los triangulitos que se van, porque dice que al menos se va a formar un triangulito, entonces quiero un triangulito en cada uno, al menos uno. ¿Se puede extrapolar así? O sea, directamente solo transformo la dodecaedro y hago. Es que para empezar, el dodecaedro no tiene aristas entre todos los vértices. Ya eso es otra cosa. Ahí no podría yo afirmar nada. Para que tengas un resultado tipo Ramsey de este estilo, estás hablando de colorear subconjuntos de tamaño 2, que son las aristas. Tienes que tener las aristas de todos contra todos. Si no, no se va a ver. Y en el dodecaedro te faltan un montón de aristas. Hay vértices que no tienen aristas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Un comentario? Ok, le damos las gracias al doctor Joaquín. Ok, nos vemos la próxima semana.